Marcos capítulo 2 voy llegando de un viaje, estuvimos como iglesia en la República Dominicana. Hace 2 semanas hicimos una pequeña gira con la banda, Jonathan Sánchez y yo compartiendo. Gracias por sus oraciones, estuvo increíble. Y también de ahí me fui a África y estuve como 10 días en África haciendo unas capacitaciones para unos capellanes. Si no sabes qué es un capellán, es como un soldado que al mismo tiempo es pastor y están oficiando funerales y dando estudios bíblicos ahí con los soldados. Entonces hubo más de 400 soldados que estaba ahí enseñándoles la Biblia. Un tiempo increíble. Y ahora estoy de regreso, feliz de estar en Ensenada, feliz de estar en casa aquí en Horizonte y agradecido con Dios por el aire acondicionado. Bendito Dios. Voy regresando de Quilihuas, que no manches, qué cristianotes son, porque ahí sí es un horno, no tenemos aire acondicionado y se pone un poquitito caliente, pero estamos en Marcos capítulo 2, del versículo 23 al 28, dice así: Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: Mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era el sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Padre, te pido que nos hables en este día, en esta tarde. Venimos con el corazón abierto y la mente dispuesta a ser retados a analizar nuestras vidas y retener lo que es bueno y sano y expulsar lo que no nos ayuda. Padre, te pido que a la luz de la Escritura y a la luz de la Biblia nos ayudes a tomar esas decisiones sanas en el nombre de Jesús. Amén. Hay ciertos términos un poco recurrentes en el libro de Marcos y sé que ya llevamos como 10, 12 semanas estudiando Marcos, pero aún en ese momento estamos viendo algunos términos que son importantes entender para poder entender la Biblia en general, pero el libro de Marcos en específico. Uno de los términos que quiero tratar, ya hemos hablado de fariseos y de religiosos y hipócritas, ese tipo de términos, pero uno que no hemos desarrollado mucho es un término que se llama ser un legalista. Ahora, si tú tienes tiempo en la iglesia, tú ubicas este término. Pero si no tienes tiempo de cristiano, quizá jamás lo has escuchado. Déjate, te defino brevemente lo que es ser un legalista. Hay una de dos formas que un humano puede ser un legalista. Un legalista es tomar reglas que no están en la Biblia e imponerlas sobre las demás personas. Eso es ser legalista. Eso no lo vamos a hablar hoy, eso lo hablaremos en algún momento, pero hay otro tipo de legalismo que es tomar una regla que sí está en la Biblia y llevarlo a un extremo que va más allá de lo que la Biblia indica e imponer eso sobre la gente. Uno de los mejores ejemplos de legalismo es la actitud que tenían los judíos hacia el sábado. Dice en Génesis que que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7º día. Y en Éxodo, Dios mismo con su dedo escribe en los 10 mandamientos: recordarás el día de reposo para santificarlo, y explica cómo. Dice: 6 días trabajarás y 1 día descansarás. Esto es la ley de Dios, eso es un mandamiento bíblico. Sin embargo, había un libro llamado el Talmud, que hasta el día de hoy lo usan los judíos, que tiene explicaciones de cómo debemos de aplicar la ley de Dios. Y este libro dedica 24 capítulos a explicar qué se puede y qué no se puede hacer en el día de reposo, que va mucho más allá de lo que la Biblia dice. Entonces, hasta la fecha se practican estas cosas, y una de las cosas es que no puedes prender una llama en el día de reposo. Y las personas que se lo apropian hoy en día dicen que los judíos en el día de reposo no pueden prender ningún aparato electrónico. Entonces tú dices que entonces no usan nada de cosas electrónicas el día de descanso. No, lo prenden desde el día antes y lo dejan prendido. Es súper chistoso. Dejan la tele prendida
a su programa favorito, a su canal favorito, y lo dejan prendido porque para ellos es no prender algo. Y de hecho los jóvenes dejan su celular cargado y quitan la función de que se bloquee para que nunca se bloquee, y así pueden usar su teléfono todo el día siempre y cuando no se bloquee. Y si por accidente se bloquea, tienen que buscar a un gentil para que se los vuelva a prender, porque ellos sí pueden prender un aparato electrónico y ellos no. Es muy chistoso. Vas a Israel y en el día de reposo tienen 2 elevadores, uno para los judíos que para en todos los pisos para que no tengas que picar un botón, y los de los gentiles que funcionan normal. Y cuando llega un gentil se salen todos los judíos del elevador de ellos y se meten al elevador de los gentiles. Y ¿le puedes poner el 12 por favor? Es chistoso porque ellos como judíos están indispuestos a romper esta ley de prender una llama, de prender un aparato electrónico. Hay cosas en el Talmud tan específicas y tan extrañas como no te puedes bañar en el día de reposo por temor a que al bañarte estés fregando el piso de la regadera y que eso se considere como trabajo. No puedes verte en un espejo por temor de que te veas una cana y al quitarte esa cana rompas el día de descanso. Hay más de 1500 reglas extras, adicionales. No puedes hacer un nudo, no puedes hacer una puntada cosiendo cosas. Todas estas cosas los judíos establecieron como violaciones a el mandamiento de Dios que tenemos que respetar el sábado. Dentro del Talmud, una de las cosas que decía es que no podías romper la cabeza de una espiga. No podías tomar, si estabas en un campo, no podías comer o romper o quitar la cáscara de las espigas. Eso no viene en la Biblia. La Biblia lo único que dice es no trabajes un día a la semana. Y esas personas le agregan reglas tras reglas tras reglas. Y los fariseos le reclaman a los discípulos no que hayan roto la ley de Dios, sino que rompieron la tradición humana y por eso están molestos. Ahora, sin afán de ofender o entrar en polémica o hablar de cosas que son tabú, aunque pues ni modo vamos a tener que matar quizá algunas vacas sagradas, esto existe hoy en día. Hay muchos legalismos dentro de la iglesia cristiana. Hay cosas que la Biblia define que cristianos lo llevan a un nivel que va más allá de la Biblia y empiezan a imponer eso, y eso es legalismo. Tengo 2 ejemplos que yo creo que son muy claros. Uno es el consumo de alcohol. La Biblia es muy clara y muy enfática que emborracharte es pecado, que tomar en presencia de un alcohólico y causar que por tu libertad ellos caigan en su adicción es pecado, que tomar de tal forma que lo estás proyectando al mundo sin temor a quien ofendas, eso la Biblia lo prohíbe. Sin embargo, hay muchas personas que dirían que cualquier consumo de alcohol es pecado. El problema con eso es que vemos a Jesús y Él creó agua, más bien creó vino del agua. Él estaba hablando con los fariseos y dicen, ¿quién les entienden? Llega Juan el Bautista que no toma y lo juzgan por no tomar, y llega el Hijo del Hombre comiendo y bebiendo y me juzgan a mí por comer y beber. Es muy clara la Biblia que Jesús tomaba. Entonces decir que consumir alcohol es pecado es legalismo, porque simplemente es llevar algo que la Biblia dice no te emborraches y llevarlo a un extremo más allá de lo que la Biblia tiene la intención. Eso es vaca sagrada número 1. Vaca sagrada número 2. La Biblia es súper clara acerca de los tatuajes, que si tú eres un descendiente de la tribu de Leví y trabajas en el templo antiguo, que no te debes de tatuar. Dice Levítico que los levitas trabajando en el templo no se deben de tatuar. Y hay personas que toman eso dirigido hacia un grupo muy específico y lo aplican en general y dicen un cristiano bajo ninguna circunstancia se debe de tatuar. Eso es tomar algo que la Biblia dice y llevarlo a un extremo más allá de lo que la Biblia dice. Ahora, estoy diciendo que todos debemos de tomar y tatuarnos y no. Tenemos todo el derecho del mundo de tener nuestras propias convicciones, de ser cuán estrictos queramos ser. No hay ningún problema. Hay personas aquí que su convicción no les permitiría tomar ni una gota de alcohol y eso está súper bien. Hay personas aquí que bajo ninguna circunstancia se pondrían un tatuaje y eso está súper bien.
El problema es cuando tomamos una convicción personal y se lo imponemos a otras personas como si fuera un mandamiento de la Biblia. Eso es legalismo, y ese es el problema que vemos aquí, que los fariseos tenían sus reglas específicas que iban más allá que lo que la Biblia decía, y se ofendían con Jesús porque Jesús rompía no las reglas de la Biblia, sino las reglas humanas. Habiendo dicho eso, vemos la historia, dice en versículo 23: cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por los terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? ¿Qué ley están rompiendo? El Talmud, que no es de la Biblia, que es la tradición judía. Y ¿sabes qué? Odio eso de los fariseos. Y ya van varias veces que vemos a los fariseos analizando todas las cosas que hacen Jesús y sus discípulos para ver qué es lo que pueden criticar. Ay, que Dios nos libre de esa actitud de cazaherejes, de policía moral, de andar con una lupa viendo la vida de todas las demás personas para intentar descubrir cosas que nos ofenden. Eso es lo que están haciendo los fariseos. Cosa tras cosa, literal, es la tercera historia al hilo. Y la próxima semana vamos a ver una historia más donde los fariseos se ofenden. ¿Y por qué se ofenden? Porque Jesús le dice a una persona: te voy a perdonar tus pecados. ¿Por qué? Porque ellos creen que los demás no ayunan lo suficiente. ¿Por qué? Porque están comiendo en el día de descanso. ¿Por qué? Porque veremos la semana pasada que sanan el día del reposo. Son personas que simplemente están buscando qué criticar. Que Dios nos libre de ser así. Y en este caso se ofenden porque están rompiendo con sus propias reglas humanas. Y Jesús les da esta respuesta en versículo 25. ¿Acaso no han leído en las Escrituras? Que esto es un poco chistoso, porque los fariseos se dedicaban a leer la Biblia. Memorizaban libros completos de la Biblia. Entonces decirle a un fariseo: ¿acaso no has leído la Biblia? Es un poco sarcástico. ¿Acaso no has leído en las Escrituras lo que David hizo cuando sus compañeros tuvieron hambre? Entró a la casa de Dios, el tabernáculo, en tiempo que Abiatar era el sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Entonces, si no conoces la historia, David estaba huyendo, y porque estaba huyendo no tenía que comer y se estaba muriendo de hambre. Y llega al tabernáculo, y en el tabernáculo había panes que una vez a la semana se cambiaban y se ponían panes frescos, y los panes ya secos, los anteriores, los únicos que podían comerse esos panes eran los sacerdotes. Ninguna otra persona se los podía comer. Y llega David con sus compañeros muriéndose de hambre, y le dicen al sumo sacerdote: oye, ¿no nos compartes de tu pan? Y la verdad es que la ley, las reglas decían: no, es solamente los sacerdotes pueden comer este pan. Pero la lógica, dijo el sumo sacerdote: ¿cómo voy a dejar que se muera David? ¿Cómo voy a dejar que se mueran sus seguidores si aquí tengo pan? ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay ocasiones en las cuales la necesidad básica de las personas truncan las reglas y las tradiciones, específicamente reglas y tradiciones humanas. Entonces está diciendo: ellos tienen una necesidad evidente, entonces no voy a permitir que mi afán de seguir todos estos requisitos al pie de la letra provoque que se mueran de hambre estas personas. Un amigo, Josiah Hansen, publicó esta semana algo bien fuerte, pero que es cierto, que de repente hay personas que se enfocan más en definir todos sus puntos teológicos y no se preocupan por tratar mal a otros seres humanos. Y creo que tenemos que tener cuidado, que de repente nuestro afán, y tú sabes que somos una iglesia súper teológica, somos una iglesia que enseñamos la Biblia, somos una iglesia que nos enfocamos mucho en doctrina y teología, pero es un error estar tan enfocados en descifrar lo que la Biblia quiere decir, que cuando tenemos personas con necesidades básicas delante de nosotros, que no usemos todos los recursos a nuestro alcance para ayudarles. Es lo que hizo el sumo sacerdote. No iba a dejar que David se muriera de hambre. Y dos, creo que también Jesús está haciendo mención de David, porque lo que está diciendo: si el rey pudo pedir pan, ¿cuánto más yo, que soy el rey de reyes? ¿Cuánto más yo, que soy el hijo de David, tengo el derecho de decirle a mis discípulos: coman lo que quieran? ¿Por qué? Porque, lo voy a decir en un segundo, yo soy el Señor del día del reposo.
Versículo 27, después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Tengo 5 puntos que quiero sacar de esos 2 versículos. 1. Las reglas que Dios establece son para nuestro beneficio. Dice, el día del descanso es para satisfacer las necesidades del humano. ¿Qué me demuestra esto? Que todo lo que Dios nos pide, nos indica, nos manda, es porque hay una necesidad que tenemos nosotros que Él está buscando suplir. Dios no te da mandamientos porque está buscando privarte de algo. De repente tenemos esta idea, esa imagen, que Dios pone mandamientos bien difíciles para darnos una oportunidad para mostrar nuestra lealtad. Y son cosas que no tienen nada de sentido, que no tienen lógica, pero las vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque si Dios lo dice, yo en contra de mi voluntad voy a obedecer a Dios aunque no tenga sentido. Así no es Dios. Dios no es un Dios inseguro en el cielo que manda reglas y mandatos sin ningún fin, simplemente para ver, mira, está miserable, pero está obedeciendo, qué buena persona. No. Cuando Dios da mandamientos, no es para privarnos de algo, sino para darnos los parámetros para caminar según su voluntad, para ser sanos, para poder suplir nuestras necesidades. Creo que uno de los ejemplos más claros de esto es el sexo. La Biblia, y sé que estamos hablando de muchas cosas como que tabús el día de hoy, pero está chido. La Biblia es muy clara que todo sexo fuera de un matrimonio es pecado. Y algunas personas podrían pensar que Dios estableció eso porque simplemente quiere que nuestra vida sea miserable y nos prive de todos los placeres que podemos tener en nuestra juventud. Sin embargo, la razón que Dios establece parámetros no es porque está en contra de nuestro placer o nuestro gozo, sino que entiende que si no se practica eso dentro de sus parámetros, en vez de llegar al matrimonio y experimentar gozo y placer dentro del matrimonio y teniendo sexo dentro del matrimonio, vamos a llegar con ya actitudes fracturadas y problemas emocionales y un chorro de cargas y luchas y pruebas, y en vez de llegar a disfrutar algo como Dios tenía la intención que se disfrutara, al pecar estamos rompiendo con el orden que Dios tenía para nosotros. Entonces, no solamente con el sexo, sino con cualquier mandamiento, Dios nos manda a hacer cosas porque es un buen padre que se preocupa por nuestro bienestar. Y la obediencia a Dios no es Dios intentando privarte de algo, sino Dios intentando darte los parámetros para que camines en mayor bendición. Cada mandato de Dios no es Dios buscando quitarte algo, es Dios buscando darte algo mejor. Cada no que Dios da está respaldado por un sí mucho mayor. Y lo que dice aquí es que el sábado es para satisfacer nuestras necesidades. Esa es la mentalidad de Dios. Cada no es para bendecir. Cada puerta cerrada es porque tiene una puerta abierta mejor. Cada límite que nos pone no es para privarnos del placer, sino para satisfacer una necesidad de nuestro cuerpo. Todo lo que Dios manda es para nuestro bien. Punto número 2. Jesús no es fan de las reglas extras. Se me hace curioso que cuando los fariseos se acerquen y dicen: hey, ¿quién se creen? Están rompiendo nuestras tradiciones. Jesús no dice: ay, ¿sabes qué? Perdón, es que no nos dimos cuenta, para la próxima no lo hacemos, una disculpa. Les dice: hey, ¿no han leído la Biblia? Que cuando David tuvo hambre entró al tabernáculo y comió pan. Y ¿sabes qué? Yo soy el Señor del día del reposo, y si mis discípulos quieren comer, pues que coman. Se me hace muy curiosa la actitud que Jesús tenía. Que la preocupación de Jesús no era cumplir con las expectativas de los religiosos. Ahora, es bien importante eso. No es que Jesús es anti reglas. Jesús mismo dijo: es imposible ser mi discípulo y no obedecerme. Si dices que me amas, me vas a obedecer. No es que Dios está en contra de las reglas, es que
y mi opinión es que la Biblia está tan llena de reglas y mandamientos que tenemos suficiente chamba para cumplir con todo lo que Dios nos pide, como para que aparte de todo lo que Dios nos pide, le tengamos que agregar más reglas y más reglas y más reglas, porque esa persona lo dijo, porque esa persona lo dijo, porque esa persona lo dijo. El enfoque de Jesús era ser obediente a lo que su Padre decía. En Juan dice, yo únicamente hago lo que el Padre me dice. Jesús era súper obediente, súper sumiso, súper entregado a cumplir con los mandamientos del Padre, pero no le preocupaba cumplir con las expectativas humanas. De repente eso llega a suceder, que la razón que hacemos ciertas cosas no es por el deseo de honrar a Dios, sino por el miedo de ofender a alguien y qué es lo que nos puede llegar a decir. Y es como, no sé, de repente puedes llegar a tener un familiar o una abuela o algo así que son bien conservadores. Y tu temor es, ¿sabes qué? No quiero que me desherede mi abuelita, ¿no? No quiero hacerla enojar, no quiero que se moleste, no quiero que me regañe. Ahora, lo que estoy intentando decir es, hay personas que no entienden que la Biblia está llena y repleta de reglas, que Jesús amaba y seguía, y debemos de enfocarnos en eso. E ir más allá de eso. La forma que lo tengo escrito aquí es, tenemos que tener cuidado de no ser más estrictos que Jesús, de no imponernos cosas que ni aún Jesús se imponía, reglas que intentamos seguir que ni aún Jesús intentaba seguir. Ahora, también tengo que aclarar, sé que eso es polémico, que si tú tienes convicciones personales es chido. Si tú eres una persona muy estricta y muy rígida con tus convicciones, perfecto. Lo mencioné al principio. Pablo, el gran autor de la Biblia, él no tomaba alcohol. Él dice en sus escritos, no quiero ser de tropiezo para nadie, entonces yo no voy a tomar nada. Entonces Pablo no tomaba ni una gota de alcohol. Juan el Bautista, por razones diferentes, él haciendo un pacto con Dios de no tocar nada muerto, de no comer nada que salga de una vid y de no cortarse el pelo, era un voto nazareo se llamaba, no tomaba nada. Pablo no tomaba, Juan el Bautista no tomaba. Entonces hay personas aquí que hacen bien con tener convicciones súper claras. Hay personas que se conocen y saben que no se pueden moderar. Y que un trago para ellos sería igual que tomarse 5, porque no tienen el límite para detenerse en uno y hacen bien teniendo reglas y parámetros y ser más estrictos que las demás personas. Eso está súper bien. Mi papá es una persona así, mi papá es muy estricto consigo mismo. Mi abuelo por parte de mi papá y su padrastro, los dos eran alcohólicos y murieron jóvenes relacionados al alcoholismo. Entonces mi papá desde niño, antes de ser cristiano, dijo, yo no voy a consumir ni una gota de alcohol en toda mi vida. Mi papá tiene 60 años ahorita y jamás ha tomado ni una gota. No tiene ni la más remota idea de lo que sabe una cerveza o una copa de vino. Mi papá es súper estricto. Hace 25 años fue a ver Titanic en el cine y no sabía que iba a haber una escena con desnudez y se ofendió tanto con esa película que hace 25 años él dijo, no regreso al cine, y tiene 25 años, mi mamá está celebrando y tiene 25 años sin ir al cine, asterisco, salvo a ver La Pasión de Cristo, porque eso sí lo podemos ver, ¿no? Pero mi papá tiene convicciones súper firmes. Mi papá no va al cine, mi papá ni quisiera oler alcohol. Pero ¿sabes lo que admiro un chorro de mi papá? Tiene esas convicciones firmes, pero ¿cuándo se paró acá detrás del púlpito a decirnos, hey, ir al cine es un pecado? Nunca. ¿Por qué? Porque si tú tienes parámetros y reglas y convicciones personales, date. La Biblia no prohíbe que seas súper estricto. Tú puedes ser súper estricto contigo mismo. Aquí está el problema. El momento que empiezas a imponer tus convicciones sobre la vida de las demás personas y medir su espiritualidad, no por lo que la Biblia dice, sino por tus convicciones personales, eso es el peligro. Eso es legalismo. Eso es decir, tú no eres tan sano, tú no eres tan maduro. ¿Por qué? Porque no vives como yo,
y quizá tú simplemente estás cumpliendo con convicciones que Dios te ha dado a ti personalmente. Chido, increíble, hazlo, dale, pero personal. No imponer eso sobre las demás personas. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba preocupado por seguir las reglas humanas. Una vez más, no me malinterpreten, hiper preocupado por obedecer al Padre, absolutamente despreocupado por cumplir con tradiciones humanas. Punto número 3. Dios quiere que descanses. Me fascina esto. Que Dios con su dedo escribió en los 10 mandamientos, los mandamientos más famosos en la historia humana: descansa. Ahora, hay personas que llevan esto a un extremo. Dicen, no, pues si descansar un día es sano y soy espiritual, cuando descanso un día, no, pues me descanso los 7, ¿no? Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, trabaja 6 días y descánsate uno. Pero me fascina que Dios se preocupe por nuestro bienestar emocional, espiritual, físico, psicológico. No solamente es importante, Dios lo manda. Debemos de descansar un día a la semana. Y eso es el peligro del legalismo. De repente nos enfocamos tanto en las reglas humanas. Estamos tan comprometidos a no escuchar música que no sea cristiana, a no ir a tales lugares, a no decir tales cosas, y nos enfocamos tanto en esas reglas que una regla divina, descansa un día a la semana, ni le prestamos atención. Dios nos manda que descansemos un día a la semana. No es una sugerencia, no es opcional, es un mandamiento que Dios da. ¿Por qué? ¿Cuánto de nuestros problemas emocionales y de nuestra salud se derivan del estrés? ¿Y cuánto de nuestro estrés podría ser remediado si aprendiéramos a tomar un día para recuperar nuestra alma, para adorar a Jesús, para restaurar nuestro espíritu, para reponernos? Y ¿sabes qué? Es cuestión de confianza, porque suena contraproducente. Sentimos, no, pues si puedo hacer mucho en 6 días, pues puedo hacer más en 7 días. Pero no funciona así. Es como cuando le damos a Dios. Personas piensan, si yo tengo el 100% de mis entradas, entonces me va a rendir más. Pero la Biblia dice que cuando no honras a Dios con tus bienes, metes tu dinero en sacos rotos. Pero cuando honras a Dios con tus bienes, Dios hace que tus bienes que tienes te rindan más. Y haces más con menos cuando eres fiel a Dios que cuando no eres fiel a Dios. Lo mismo es con tu tiempo. Tú sientes, necesito trabajar 7 días a la semana porque tengo tantas cosas que tengo que hacer, y no entendemos que la sabiduría divina dice que 6 días bien descansados, sanos, obedeciendo y honrando los mandamientos de Dios son más útiles que 7 días en tus propias fuerzas, con tu propio esfuerzo, ignorando los mandamientos de Dios. Dios quiere que descanses. Dios quiere que tengas una vida sana. Dios quiere que obedezcas en este tema tan franco y tan directo. Trabaja 6, descansa 1. Punto número 4. El día de descanso es para sanar tu alma. Eso lo veremos la próxima semana, que Jesús dice que el día del reposo es para sanidad. El día de reposo, el descanso, no es únicamente o no es tanto para inactividad. La forma que nos recuperamos no es simplemente, ¿sabes qué? Es mi día de descanso, entonces me voy a echar en el sofá y voy a ver Netflix todo el día y me voy a frustrar porque Luis Miguel todavía no encuentra a su madre y... No hay nada de malo con ver Netflix y no hay nada de malo con descansar, pero ese es el rollo. ¿Cuántos después de todo un día echadote en tu cama llegas al trabajo al lunes y estás exhausto? Porque inactividad no significa descanso. No es no hacer nada, es aprender a hacer las cosas que alimentan tu alma, que alimentan tu espíritu. El salmista dice, me llevas por aguas de reposo, por pastos delicados, restauras mi alma. En el día del reposo iban a la sinagoga
Leer, escuchar mensajes de la Biblia, tener conversaciones con amigos y familiares y seres queridos que reten tu alma. La idea no es inactividad, la idea es actividad que te nutre, que te da vitalidad, que te da energía, que te da emoción, para que llegue el lunes y en vez de estar así como, ay, ¿qué me pasó?, puedas llegar con las pilas cargadas a tu lugar de empleo. ¿Por qué? Porque tu alma ha sido restaurada. Nuestra vida es como un tanque de gasolina. Y 6 días tenemos que dar, servir, trabajar, esforzarnos. Pero si un tanque de gasolina no se llena, se acaba. De la misma forma, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu no fue diseñado para usarse sin recargarse, y tenemos que tomar un día a la semana para estar delante de Dios y decir: Dios, necesito que tú me colmes de fuerza para que el resto de la semana, los próximos 6 días, pueda ser un humano útil en tus manos. Una vez más, es un mandamiento. Se me hace muy loco esto, que Dios se preocupe tanto por ti, que te dice: descansa, no te acabes. No creas que tu energía te va a durar toda tu vida si no inviertes semanalmente en recargar tus pilas espirituales. Quinto y último punto: Jesús es Dios. Sé que eso es bien básico, pero es una de las formas que Jesús lo dice. Jesús dice: así que el Hijo del Hombre es Señor, inclusive del día de descanso. Para un judío eso es bien obvio lo que quiere decir. Dios creó el mundo en 6 días, descansó el séptimo. Fue el dedo de Dios, ya lo mencioné, que escribió en los 10 mandamientos: recuerda el sábado, no trabajes un día a la semana. Y cuando Jesús dice: yo soy el Señor del sábado, era una forma indirecta de decir: yo soy Dios. Porque Jesús jamás dijo directamente: yo soy Dios, no sé por qué, pero de 1000 formas, de manera indirecta, decía: yo soy Dios. Él le dice a alguien: tus pecados son perdonados. Y las personas dicen: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y Jesús dice: para que sepan que yo tengo el poder para perdonar pecados, le digo al paralítico: levántate. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está diciendo a las personas: yo soy Dios. Ustedes se enojan porque mis discípulos están agarrando espigas para comer en el sábado, pero ¿sabes qué? Yo soy el autor del sábado. Yo tengo derechos de autor y por ende yo puedo decidir cómo se aplica y cómo no se aplica el día de descanso. Entonces, 2 cosas para terminar. Si Jesús realmente es Dios, lo que Él dice debe de ser lo más importante para nuestras vidas. No lo que dicen las demás personas, no cumplir con expectativas de personas religiosas. Lo más importante para nosotros es ser fiel y obediente a cualquier cosa que Dios nos diga. Y tanto, y lo digo con preocupación, tanto de la experiencia cristiana es cumplir con las expectativas de las demás personas, que de repente invertimos más tiempo y esfuerzo en no ofender a las demás personas que en cumplir con lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Si Jesús es Dios, lo que Él dice no es opcional y no es una sugerencia, es un mandamiento que tenemos que aprender a seguir. Y por último, nuestra meta es agradar a Dios y no al hombre. Dice en Proverbios que el temor del hombre es un lazo. Jesús no vivía para agradar a las personas. Eso es difícil. Vivimos en una sociedad que valora tanto la aprobación de las demás personas. Pero Jesús no se molestaba si ofendía a los fariseos. Jesús no se molestaba si rompía las reglas humanas. Hiper dedicado a serle fiel al Padre, no tan preocupado por ser fiel a las tradiciones. Aprendamos de Jesús. Seamos obsesivos en cumplir los mandamientos de Dios. Dedicados al 100% a ser fiel a cualquier cosa que Dios nos llame a hacer. Y que estemos tan ocupados en nuestra obediencia a Dios que realmente lo demás es secundario. No estoy presentando aquí una opción de vivir sin reglas. Estoy presentando una opción donde nos enfocamos en las reglas que Dios nos ha dado, en los parámetros que Dios nos ha dado, y que eso sea nuestro enfoque, sabiendo que esas reglas que Dios puso es para nuestro bien y para nuestra bendición y para llevarnos por caminos de justicia, por amor a su nombre. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos?
Padre, te damos gracias por esa historia de Jesús y es bien alarmante la actitud de Jesús, bien diferente a nosotros. Nosotros vivimos tan preocupados por qué es lo que dirán de nosotros, qué es lo que piensan de nosotros, y de repente vemos a Jesús que su única preocupación era obedecer al Padre. Su única preocupación era ser fiel a su Padre. Su única preocupación era que su vida fuera conocida por una lealtad y una devoción al Padre. Ayúdanos a aprender de Jesús, enfocarnos en la obediencia, a ser discípulos de Él. Queremos obedecerte, hombre Jesús. Antes de que me vaya, quiero decirles rápidamente, quiero que analicemos nuestras vidas. Sé que se escucha tan superfluo, tan innecesario, pero Dios nos conoce, Dios conoce nuestro cuerpo. Necesitamos un día de descanso para restaurar nuestra alma, y si no has empezado a hacer esto, es una disciplina espiritual y es obediencia al deseo que Dios tiene para nosotros. Te invito a que consideres que puedes hacer más con 6 días dentro de los parámetros de Dios que en 7 días con tu esfuerzo humano. Hoy vamos a tener la Santa Cena, entonces te invito a que no participes hasta que todos hayamos recibido la Santa Cena para poder hacerlo juntos, y el host saldrá a orar para los elementos de la Santa Cena. Vamos a adorar a Jesús juntos.